Un Metrópolis muy especial, un Metrópolis que parece aquel latido, que parecerá aquel latido urbano que inauguró aquí Emilio José Brea hace muchísimo tiempo. Hoy vamos a hablar de la ciudad colonial, del polígono central, de urbanismo, y para eso tenemos a dos queridos amigos, urbanistas y arquitectos, José Enrique del Monte y Jordi Masalles. Pero antes vamos a acusar recibo y agradecer este envío de la Fundación Popular. Es el Pacto con las Aguas, así que bueno que coincidiera con el programa especial que vamos a hacer con ustedes. Es el libro de Miriam Calzada, que hace un llamado en favor de la sostenibilidad medioambiental y de la conservación de los recursos naturales, especialmente del recurso agua. A través de 350 imágenes, la obra recorre hermosos rincones de la geografía dominicana, invitándonos a un paseo por las principales cuencas hidrográficas del país. Esta publicación forma parte, entre muchas otras iniciativas, de la actuación socialmente responsable del Grupo Popular. Muchísimas gracias a José Mármol, siempre consecuente con Metrópolis y con nosotros, por el envío de Pacto por las Aguas, un trabajo más y un aporte más de la Fundación Popular. Así que a buscar este libro hermoso, útil y que va a formar parte de esa bibliografía artística que ha proporcionado la Fundación Popular. Esta semana trajo noticias muy desfavorables para Brasil. Dilma Rousseff finalmente fue destituida. Venezuela arde y la toma de Caracas formó parte de una estrategia de verdad que aboca a decisiones que podrían ser muy dramáticas en Venezuela. En el país, el ministro de Relaciones Exteriores, el canciller Miguel Vargas Maldonado, llegó y comenzó a trabajar. Al parecer había una agenda previa y la primera visita fue a Haití, y algunos dicen que nada consiguió, pero otros dicen que augura un cambio en las relaciones. El detalle de esta visita es que el canciller fue acompañado por representantes de grupos empresariales muy importantes y determinantes del país que hace mucho tiempo construyen en Haití. Ahí está, mira, esa es una representación de esos grupos, de modo que ojalá no solo la veda concluya, sino que las relaciones sean armónicas, sostenibles y basadas en el respeto mutuo entre los dos países, entre los dos estados y entre las dos poblaciones. Ojalá así sea. Cuando hablo de agua también recuerdo las declaraciones muy, no sé si desafortunadas, de una representante del Poder Legislativo que lamentó ahora cuando veo a Jordi probar un producto que siempre nos ha acompañado, que es Planeta Azul. La senadora Sonia Mateo dice que el aumento de los 70.000 pesos no le alcanza ni para comprar agua, el trayecto de Dajabón a la ciudad. Interesante, quizás debemos buscar la cotización de las aguas que consume la distinguida senadora, porque debe ser muy costosa. Hablando de agua, hablando de políticos y de cambios, desde que asumió la alcaldía del distrito, David Collado, ustedes como grupo, como profesionales, sé que están a la expectativa. A la expectativa porque la ciudad necesita cambios, la ciudad necesita cariño, amor, como decía un eslogan, y ustedes de vez en cuando, y dependiendo de las administraciones, entran y salen de los ayuntamientos, porque el ayuntamiento ha tenido urbanistas, ha tenido asesores, arquitectos, ha tenido planes extraordinarios que a veces resultan fallidos. Ahora uno de las propuestas todavía no formales es que la zona colonial debe tener una administración específica. Y ustedes han sido partícipes a través de las redes de las opiniones en contra o a favor, y vamos a comenzar con ese tema, y de nuevo le damos la bienvenida y qué bueno que estén con nosotros. ¿Es positivo que la zona colonial tenga una administración aparte de la administración local, municipal, que está en la alcaldía del distrito?
Bueno, lo que es positivo es que tenga una administración que entienda la complejidad de un centro histórico, que no es simplemente una parte de la ciudad, sino que es el germen de la ciudad y que tiene características muy especiales y necesidades muy específicas. Entonces, manejarlo como si fuera un gran territorio y simplemente manejarlo como una zona va en detrimento del mantenimiento de ese sector y de las características que debe tener. Es un asentamiento humano y un asentamiento urbano muy definido en cuanto a su trama, en cuanto a sus consolidaciones de edificaciones y en cuanto a, los elementos que se pueden y no se pueden hacer. Es muy sensible, es una zona de la ciudad sumamente sensible donde viven personas de diferente poder adquisitivo que tienen todo el derecho de compartir y vivir en la ciudad, donde diariamente los visitan personas que no viven en la zona y personas de fuera del país, y cada uno buscando una serie de sensaciones y situaciones en ese centro histórico. Entonces, la ciudad colonial ha tenido siempre la debilidad de que no ha habido una línea homogénea en cuanto a su administración. No es un pedazo del ayuntamiento, no es una situación para recoger basura, no es un asunto solo de seguridad, no es un asunto de iluminación, no es un asunto de vivienda, sino que es un conjunto de todo. Y al final lo importante es que es un patrimonio vivo de la ciudad de Santo Domingo. Jordi, tenemos entusiasmos y frustraciones con la ciudad colonial. Han existido épocas donde uno dice, llegó el momento de la ciudad colonial y después aquello cae. Hace unos años, de verdad vemos el trabajo y de alguna manera vemos los resultados. E incluso la ciudadanía responde y ahora muchas personas visitan más la ciudad colonial, pasean más por la ciudad colonial, pero ustedes como expertos quieren más o exigen algo más para que se mantenga esa ciudad. ¿Qué dices? Bueno, mira, desde mi punto de vista, la ciudad colonial eh, ha dado un brinco, definitivamente, con el último proyecto que trabajó con los fondos del BID. La ciudad colonial está cambiando totalmente su imagen. Todavía no ha concluido el proyecto, en estos momentos está en proceso toda la todo lo que es el soterrado de los cables eléctricos y todo eso. Cuando eso ocurra, yo creo que la ciudad colonial va a ser una cosa, o sea, va a estar totalmente renovada. Eh, Recordemos que, aparte de todo lo que dice José Enrique, recordemos que la calle Las Damas es el primer trazado urbano del Nuevo Mundo. O sea, recordemos que la implantación de la trama urbana en América, que viene de los campamentos de Santa Fe en España y en la lucha contra los moros, que se alimenta del campamento romano, que tiene las tramas en cuadrícula para la movilización de las tropas. Venían a un continente donde no sabían lo que se iban a encontrar. Entonces instauraron ese trazado de retícula. O sea que eso tiene una importancia adicional a todo esto. Pero yo creo que la ciudad colonial necesita, yo creo que estamos en un momento, en un muy buen momento de pico. Cuando veo las imágenes y volvemos a sentir lo que percibimos y lo que nos pasa cuando visitamos la ciudad colonial, un poquito hacia atrás, ¿por qué nos ha sido tan difícil mantener la ciudad colonial? Si ahí mismo, cruzando el Canal de la Mona, vemos cómo el viejo San Juan se preserva. ¿Qué nos ha pasado? Que esos proyectos, ahora ya con más viso de permanencia, como el que tenemos, se detienen. Claro, Es ahí que viene la sí, necesidad de una administración específica. claro, porque es un O asunto especial, financiero, perdón. es un asunto financiero. O sea, la ciudad colonial ha tenido momentos, como tú señalabas al principio, de gloria. En un momento, cuando vino el proceso de restauración en los años 60 y 70, había capital del Estado Dominicano invirtiendo en el centro histórico. Y aquello fue un momento de esplendor. De repente, ese financiamiento disminuye y la zona comienza a caer en abandono, hasta un punto tal que fue necesario buscar un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo para hacer transformaciones
que son hasta cierto punto positivas, pero con fondos de golpe. Es decir, no ha habido un mantenimiento a largo plazo, sino que de repente llega una bolsa y esa bolsa se invierte y viene el esplendor. ¿Qué va a pasar después que el proceso de inversión termine? Se supone que hay esperanza de que se haga otro préstamo para seguir continuando con la etapa que no ha sido tocada todavía, pero si esos fondos no se identifican dentro del presupuesto nacional, la ciudad va a volver otra vez a deteriorarse. O sea, el uso mismo de la ciudad y la falta de programas de uso va a caer de nuevo en un deterioro que lo vamos a lamentar. Entonces, esa es la propuesta por la cual, a nuestro entender, hay un grupo de personas que entienden que debería tener una administración particular y tiene que ver con el financiamiento. Si el presupuesto de la ciudad es tan exiguo para las necesidades que tiene toda la metrópoli, todo lo que es el Distrito Nacional, no alcanza para esa ciudad y solamente se le aplica una porción a la ciudad colonial de Santo Domingo. Y las instituciones del Estado, como es el Ministerio de Cultura, tampoco tienen los fondos necesarios. Hay que buscar las vías de financiamiento. Entonces, si tú logras hacer una especie de distrito histórico que tenga su propia capacidad de recibir recursos, entonces esos recursos están destinados exclusivamente al kilómetro cuadrado que tiene el centro histórico. Es decir, si por cada turista que visita la ciudad colonial hay una aportación directa para el mantenimiento de la ciudad colonial, es un aporte directo administrado exclusivamente para la ciudad colonial. Y lo administraría una persona, una institución con limitaciones específicamente del área que le incumbe. No entraría a los fondos generales de la ciudad de Santo Domingo, ni a la decisión de un alcalde, que puede ser muy bueno, pero tiene necesidad en otro sentido, en otro sitio. Pero eso es una propuesta, yo creo que naturalmente necesita ser avalada, discutida. Eso es una transformación muy grande. Claro, una transformación muy grande, porque eso es hasta constitucional, diríamos nosotros. Exactamente. Claro. Mira, hay algo que no podemos obviar o omitir, ahora que ustedes hablan de recursos. Sabemos el interés que tienen determinados grupos corporativos con la ciudad colonial. Incluso sabemos de un apoyo que es público a la nueva alcaldía. El proyecto Vicini, ¿ustedes creen que permitiría sostener las transformaciones que se están haciendo en la ciudad colonial, o que hay que involucrarlos de manera ya institucional a ellos o a esa familia para que continúen los trabajos y los preserven? Yo creo que ellos están haciendo el trabajo en las propiedades que ellos tienen. Sí. O sea, las propiedades que lo tienen hace muchos años, porque la gente dice, que los Vicini se han adueñado de la ciudad colonial. No, los Vicini tienen 80 años, 100 años comprando propiedades o adquiriendo propiedades en la ciudad colonial por asuntos que no vienen al caso, y al final tenían una serie de inmuebles que estaban totalmente abandonados, que ellos no veían el momento de reconvertirlos, de invertir en ellos. Como la ciudad, ellos han visto que el Estado Dominicano ha dado los pasos iniciales para la reconstrucción de todo el espacio público, las calles y lugares de cohesión social. Ellos entonces ahí se han apostado por restaurar sus inmuebles, pero con una visión de elevar la calidad del turista que viene a la ciudad colonial. Está dirigido a un turista de alto consumo y muy exclusivo, que con eso ellos pretenden que se cree un ambiente de control en términos de el mantenimiento que se pueda dar en la ciudad colonial en términos generales. Entonces, eso tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas. De hecho, sí, es bueno que venga cierto nivel de turistas que gastan un mayor dinero y que también consumen cultura de una forma diferente. Pero eso puede producir gentrificación, es decir, que puede hacer que las personas que son tradicionales del centro histórico se vayan alejando del centro histórico, y entonces se va perdiendo la esencia misma de que es un centro histórico vivo, natural y autóctono. Entonces ahí viene otra contraposición de planes. Hace quizás 5 años, Risori Silvestre, colega de ustedes, claro, además una enamorada de la ciudad, se encargó de decirnos, a los que vivimos en la periferia y que vamos a la ciudad colonial como turistas también. Sí, somos turistas. Sí, que en la ciudad colonial viven personas. Viven personas. Y que hay una cotidianidad urbana ahí a preservar. Sí, pero hace 5 años, cuando Risori hablaba de eso, no se había dado el fenómeno que estamos hablando. Todavía no se había iniciado el proceso de gentrificación, que es un proceso que se ha dado en todos los centros históricos, pero que se controla. ¿Entonces va a ser una ciudad museo? Puede ser una ciudad tacita de oro. Puede ser una ciudad tacita de oro sin vida propia. Lo cual sería muy peligroso. Muy peligroso. Por ejemplo, Cartagena de Indias, que es para nosotros uno de los modelos más hermosos de la zona del Caribe.
es bellísimo, es atractivo desde el punto de vista turístico, pero es una ciudad muerta, es una ciudad escenario. Entonces, eso es lo que no debemos permitir que suceda. Un parque temático. Es un parque temático, un parque temático. Así no. Muy bien restaurado, muchos restaurantes muy buenos, barcitos muy buenos, cochecitos pasándote por las noches, paseándote por todos los lados. Mucha vida turística, pero no es la esencia colombiana. Vamos a seguir con ese aspecto del tema, pero Jordi Masalle quiere que después de la ciudad colonial subamos por la Lincoln, por la Churchill, atravesemos la 27 y hablemos del caos urbano y del polígono central. Regresamos de inmediato. ¿Tienes seguro? Lo primero que te preguntan en el hospital. No, no tengo, pues haga una fila. Yo quedé sin seguro, yo estaba preocupada. El hijo mío ya no trabaja en la compañía, está fuera de aquí del país, entonces ese seguro ya lo cancelaron. Cuando ya uno entra en edad, tiene que estar preparado con un seguro, porque ahí vienen todas las enfermedades, ya ahí le caen los palitos a uno. Las mujeres les da vergüenza trabajar, oíste, en casa de familia, porque eso es un afrente para ellas. Yo me siento orgullosa ahora, de trabajar en una casa, porque esto es igualito que una compañía, el trabajar en una casa de familia como tú trabajar en cualquier compañía. El presidente Danilo tiene un programa para la doméstica y ya yo tengo el mío. El Seguro Nacional de Salud SENASA trabaja en el mecanismo de identificación, acercamiento e inclusión de 50.000 empleadas domésticas y sus familias al régimen subsidiado de la Seguridad Social. Esto representa un avance importante en materia de protección social y financiera a esa población, contribuyendo a elevar la calidad de vida de sus familias. Yo sin seguro, al decirme eso, que yo tenía mi seguro, me puse muy feliz. Porque sé que si me enfermo de lo que sea, sé que tengo mi seguro y que me lo va a cubrir. Que no tengo que romperme la cabeza, que voy a buscar un dinerito por ahí o prestado. Tú ves que voy a gastar mi sueldo. Yo dije, ya sí, ya voy a poder ir al Instituto de la Piel. Pero hay personas que yo conozco que le han tenido que hacer cirugía de la columna, que solamente los tornillitos que le hay que poner le valen 75,000 pesos. Oíste, el seguro lo cubre, este seguro lo cubre porque yo tengo a mi vecina que le hicieron la cirugía de la cadera. La mujer está feliz de este programa ahora mismo. Ha venido a resolver muchos problemas. Ahora van a rendir más los chelitos, claro, porque ahora no hay que pagar y tenemos ahora medicina porque también nos dan la medicina. Ya no nos pueden echar vaina a nosotras con el seguro. Oíste, ya sí. Porque ya nosotros tenemos nuestro seguro. ¿Hay preocupación entre ustedes los urbanistas, los arquitectos, entre algunas autoridades, entre los grupos de inversionistas, para que no se dañe el proyecto o converjan todos los proyectos que hay para que la zona colonial sea productiva, sea hermosa, se mantenga, sea segura? Sí, yo pienso que ese es el deseo de todos los urbanistas. El tema es que la crítica ha sido cómo se ha manejado el programa. El programa, que es positivo y todo el mundo lo aplaude porque necesitamos los fondos, necesitamos que se hiciera en las inversiones necesarias en la ciudad colonial. Y de hecho se hizo una inversión muy buena porque todo está ya soterrado, toda la infraestructura se hizo como debió hacerse, a pesar de tiene que completarse también, porque sí. si ahora no se puede estacionar en las calles. Claro, el estacionamiento, el proyecto contempla la instalación de varios estacionamientos en puntos específicos que ya están definidos. Pero para eso también se necesitan recursos. Se necesita llevar una salida del metro a la ciudad colonial para conectarla con la ciudad. Que tú puedas dejar tu vehículo en el Teatro Nacional y tú puedas bajar a tu zona colonial tranquilo, sin estrés, y volver. Pero entonces cuando yo los oigo decir eso, pienso que todo lo que ya está hecho tendría que transformarse. No necesariamente. Con ese otro proyecto. No necesariamente. Yo pienso que es un paso
es un paso definitivo lo que se ha hecho. En la Plaza España debía abocar. En la Plaza España o cerca del Parque Colón, pero hay personas que no quieren que sea ahí, sino que sea en el Parque Independencia, que tú entonces... Porque se ha pensado en serio eso. Se ha pensado en serio, hay una línea del metro que se ha discutido, pero eso no está decidido que se haga, pero sí, porque tú no puedes aislar el centro histórico, porque el centro histórico de Santo Domingo queda en la periferia, porque la ciudad ha ido creciendo y el centro se quedó en un extremo, no está en el centro. Entonces tú tienes que conectarlo. Mire, ustedes podrían delimitar la circunscripción de la zona colonial, porque estamos hablando de la zona colonial y de repente yo pienso, bueno, ¿hasta dónde llega? ¿Qué es lo que vamos a preservar? ¿Y cómo preservamos eso si lo que rodea la zona no se atiende? Sí, claro. Yo estoy pensando en la Duarte, por ejemplo, en la Mella. Sí. La zona de amortiguamiento se le llama eso, que es la zona que está bastante deteriorada. La Mella está totalmente deteriorada, muy arrabalizada también. Y la parte de Sánchez Lugo y todo eso también. O sea que estamos en lo mismo. La zona está definida como era en la época colonial: el río Sama, el mar Caribe, la Palo Hincado y la avenida, al sur de la avenida, la José Joaquín Pérez, la que queda debajo de la avenida Mella. O sea, hasta ahí es que llega la zona colonial. Ese polígono es 1 kilómetro cuadrado aproximadamente. Eso es nuestra zona colonial. Solo que la parte realmente del siglo XVI es prácticamente hasta la 19 de marzo. 19 de marzo, las damas, entonces tú tienes los Obispo Portes hasta prácticamente la Emiliano Tejera. Esa es la parte y tú mencionas la Palo Hincado y realmente yo recuerdo esa calle hace 30, 40 años y la comparo con ahora y sencillamente se transformó y no para bien. Sí, no para bien. Incluso había un cine que fue un cine importantísimo, el Olimpia. Y era otra cosa, entonces... Lo que pasa es que la clase que era media y la clase que era de mejor poder adquisitivo se fue de la ciudad colonial y la ciudad se ocupó por otras personas que no tienen el mismo poder adquisitivo. Pero aún así hace 30 años, tal vez 40, aún ya comenzando a desarrollarse Naco y ya desarrollándose todo ese... Hemos saltado Gascue, porque Gascue también se... No, ese es otro tema, debemos dar otro programa. Pero me refiero que yo recuerdo bajar con mi mamá, pequeño yo, a comprar al supermercado Santos frente al Parque Independencia y nos paramos ahí y mi mamá llamaba por teléfono y le tenían delivery, le llevaban una guaguita azul que tenían. Es decir que la ciudad colonial era una parte importante, era parte del diario vivir de nosotros. Cuando menciono, también recordé la Casa Velázquez, que era como parte, aunque era más alejado, pero la transformación de esta ciudad que ustedes me han contado en distintas ocasiones, incluso en una ocasión ustedes celebraron un congreso de arquitectos y alguno de sus colegas relataba aquí cómo se sorprendían de la infraestructura que tenemos aquí, urbana, del desarrollo urbano. ¿De la ciudad completa? De la ciudad. Sí. Y que ellos decían, pero nunca lo pensamos. Sí. La ciudad caótica que tenemos ahora, a pesar de su avance, de su infraestructura, ¿esos fenómenos se han dado en otros países con las ciudades o ha podido el desarrollo inmobiliario ir a la par del orden, del respeto, de la no marginalización o marginalidad de esquinas, de barrios? ¿Ha podido hacerse simultáneo? Bueno, eso es un fenómeno urbano latinoamericano. O sea, en toda Latinoamérica el fenómeno ha sido similar porque simplemente la ciudad creció en un momento dado cuando vino la revolución industrial y cuando vino ya el desarrollo urbano de toda América Latina, se desbordó. Entonces vino una afluencia de personas a vivir en la ciudad y creció en términos horizontales. Y después la especulación inmobiliaria comenzó a generar los edificios que hoy estamos viviendo. Lo que pasa es que todas las ciudades se van complejizando. O sea, así como cuando uno estaba en el colegio, que te daban en la matemática 2 más 2 son 4, 2 por 8, 16, después te dan las ecuaciones de primer grado, de segundo grado. Y vino la trigonometría. Y después trigonometría, y después entonces tiene cálculo 1 y así sucesivamente se complica la cosa. Así mismo es la ciudad. La ciudad está cada vez más complicada y la manera de manejar la ciudad, como la manejamos antes, ya no es posible. Hay sistemas que manejan ciudades complejas y que tienen soluciones. Por ejemplo, el caso del tránsito de la ciudad de Santo Domingo, que es un tema de diario porque nos agobia a todos. Todo el mundo opina, todo el mundo habla, pero ya hay ciudades que han implementado sistemas inteligentes
y se reduce el impacto de los tapones. O sea, nosotros hemos hecho estudios en la fundación, el grupo, y ya hemos calculado que los tapones diarios en la ciudad de Santo Domingo cuestan 48 millones de pesos diarios, solamente el costo en tiempo, hora hombre de trabajo. Y si tú le sumas a eso el gasto del vehículo, gasolina y todo eso, son 12 millones la más. ansiedad, Estamos hablando la de 60 angustia, millones de pesos diarios. O sea, estamos hablando de 11.000 millones de pesos al año que se pierde por el simple hecho de tener los tapones. Cuando ya hay sistemas inteligentes que reducen ese impacto. Solamente desde el punto de vista económico, para el desarrollo del país, reducir los tapones es una cosa de prioridad. Y hay formas para hacerlo, y hay ciudades que tú puedes ver cómo eran antes de implementar los sistemas inteligentes y cómo están funcionando en la Y es actualidad. posible un sistema inteligente, y ya estamos llegando al tema que pide Georgie, un sistema inteligente sin disminuir la cantidad de vehículos y sin establecer un sistema de transporte público agradable, fiable. No, Sí. eso es imprescindible. Eso es imprescindible. Eso es imprescindible. Entonces no tenemos salida. Pero hay un mito que manejamos. Uno de los datos que hemos establecido es que aquí se cree que hay muchos vehículos en la ciudad. Y nosotros no tenemos muchos vehículos. Los índices de ocupación de vehículos por territorio, nosotros somos de los más bajos de América Latina. La ciudad de Santo Domingo, el Distrito Nacional, es de los más bajos. ¿Y qué produce este caos cotidiano en la ciudad? La falta de sistematización. O sea, estamos hablando de que... Pero es que no hay salida, ya tú puedes con elevados, sin elevados, con conitos, es que tú no tienes... Pero es para que los elevados siempre se dijo, y Emilio Brem, para descanse, Sí, era o sea, el un cuello de crítico botella. los elevados, él te lo Claro, decía. porque te lleva el tapón a otro O sitio. sea, Exacto. eso, Te coge 4 y te los pone en el último. o sea, el efecto inmediato, el deslumbramiento, tú decías, pero la ciudad funciona, porque ahora con los elevados la ciudad funciona, pero los manuales de urbanismo decían que ese era un sistema que iba a ser caótico en poco tiempo, y así ha sucedido, porque no lo decíamos nosotros, lo decía la experiencia. Pero qué bueno que ustedes estén analizando el problema. Yo pensaba que, como tienen tantas ocupaciones, otros proyectos, se lamentan en el entaponamiento, chatean y dicen, bueno, que resuelva obras públicas, que resuelva Gonzalo, o que resuelva Amén. Entonces, ¿hay manera de solucionar esto? O de, entaponamiento existirá siempre. De reducir este caos hay maneras comprobadas. De hecho, te puedo adelantar un poco más. Nosotros hemos tenido contacto con instituciones de Corea que están dispuestos a venir a la República Dominicana y aportar soluciones. Simplemente aportar soluciones tecnológicas para reducir el problema. Te decía la cantidad de vehículos. Por ejemplo, la ciudad de Nueva York tiene 800 vehículos por cada 1.000 habitantes. La ciudad de Nueva York. Pero si tú coges la ciudad de Santo Domingo, tiene 72 vehículos por cada 1.000 habitantes. Si lo comparas con una ciudad cercana, la ciudad de Panamá tiene 140 vehículos por cada 1.000 habitantes. Es decir, que nosotros estamos muy por debajo de la cantidad de vehículos que circulan en esas ciudades. Y en esas ciudades el caos es menor. Es un asunto de sistematización. Como generación, y no por la edad, pero generación de personas que hemos opinado durante mucho tiempo, la construcción del metro de Santo Domingo nos tuvo como opuestos durante un tiempo. Y ahora ya con la segunda línea y con una generación para la que el metro es su sistema de transporte y su forma civilizada de comportarse, aunque sea mientras bajo y subo. Y eficiente, limpia. No hemos registrado actos de violencia en el metro. Fíjate qué interesante, aparte de aquel episodio del terrorismo, ¿no? ¿Ustedes se imaginan, aunque yo sé que como técnico no le gusta, si no me hubiera muerto, estuviera viva, sin el transporte subterráneo no hubiéramos podido estar transitando en la ciudad ahora mismo? Mira, yo particularmente no he estado en contra nunca del metro. Ese es mi punto de vista. Ni cuando fue una moda estar porque no, era una moda, después no se daba cuenta. En absoluto. Yo creo que hay argumentos que justifican la no existencia del metro, el costo y toda una serie de argumentos, pero yo nunca he estado en contra del metro realmente. Y el problema es que el metro no va a resolver nada si mientras arriba no organizamos. O sea, hay que organizar lo que está ocurriendo arriba. O sea, el problema del caos es lo que hemos mencionado algunas veces, hemos conversado algunas veces, la democratización de la impunidad, ¿no? O sea, todos
tenemos que tener roce con todo el mundo en las calles, en la ciudad. Entonces, si no se organiza eso, si no aprendemos a que hayan reglas, de que se cumplan, de que no metan preso un AME porque pare a una fiscal que está violando la ley, Exacto. que está cometiendo una infracción. Exactamente. Sí, Entonces, mientras eso no ocurra, va a ser muy difícil, va a ser sumamente difícil. Se nos ha olvidado, quizás por delicadeza, no voy a decir por miedo, mencionar a los grandes consorcios de transportistas, Sí. a los que le llaman los dueños del país. Ellos Sí. son incontrolables, entonces contra ellos, o con ellos no se pude contar para Sí. hacer un cambio. No tenemos el valor de enfrentar ni a No. los transportistas, ni a los sindicatos de choferes, No, eso no. ni a las voladoras. Hacen lo que les da la gana. Cuando regresemos vamos a hablar del desarrollo inmobiliario, porque como estamos hablando del ayuntamiento, hay muchas personas que quizás sin conocimiento de causa dicen que aquí las construcciones se hacen dependiendo del enllave que yo tenga en el lugar donde me aprueban mi edificio, y que en un lugar donde no se puede construir más de 7 pisos, si yo le doy a José Enrique el dinero adecuado, él me lo va a aprobar. ¿Ustedes piensan que eso es así? No es tan así, ¿no? No es tan así, no es tan regresamos. Cuanta más gente mejora su vida, tu vida mejora más. ¿Quieres ver cómo? Cuando el gobierno invierte en carreteras como la circunvalación de Santo Domingo, mejora la vida de mucha gente, como Aristides Valdés, que consiguió trabajo en la construcción. O como César Arias, que ahora va desde Jaina a la autopista Duarte con sus productos en solo 12 minutos. O la de Kenia Roque, que ahora lleva a sus hijos por una vía segura. Es por eso que el nuevo gobierno va a seguir haciendo más y mejor en obras públicas. En los próximos meses estarán listos casi 500 kilómetros de carreteras nuevas en el norte, 30 kilómetros más en la región sur, 58 en el este y 27 kilómetros de vías en el Gran Santo Domingo para seguir conectando el país. Porque cuanta más gente mejora su vida, más mejora la tuya. Gobierno de la República Dominicana, con la gente, para la gente. Bueno, ver una torre al lado de una casa de 2 pisos, ver un edificio de 5 pisos al lado de uno de 12, ¿eso está dentro de las regulaciones municipales o eso es parte del desorden nuestro? Que yo voy al lugar adecuado y me autorizan lo que yo quiero. No, yo creo que ha habido un mal proceso en la planificación urbana. Aquí hubo un intento muy serio cuando se hizo el polígono central, cuando se creó el polígono central y se formularon unas reglas que al principio se llevaron muy bien a cabo y fruto de ellas surgieron proyectos muy interesantes, proyectos que para la ciudad son muy interesantes y que modificaron proyectos que se hubieran hecho de otra manera y que realmente actúan más con la ciudad. Pero eso se perdió y a mí me preocupó mucho el otro día que estuve en las vistas públicas de un proyecto que se está planteando, un megaproyecto en la ciudad. Y un arquitecto dijo, porque la queja que había del barrio era que se cumplieran las normativas. La normativa decía que en la avenida nada más se podían subir 20 pisos, 15 pisos, se están planteando 40. Y un arquitecto dijo, pero es que las reglas, las condiciones han cambiado, ya la ciudad no es lo de antes. Pero yo hacia adentro pensé, sí, pero el que se vayan modificando, porque una ciudad es un elemento, es un ser vivo que va creciendo y que va modificándose, ¿no? No necesariamente quiere decir que los proyectos tienen que ser más grandes, pudiera ser que los proyectos fueran más pequeños, porque al final y al cabo es un tema de que las calles de Naco, las calles de Polígono Central, son las mismas calles que cuando se fundó que cuando se crearon esos barrios, que eran viviendas unifamiliares. Entonces el problema es que si seguimos llenando de edificios sin control y no importa, y cada vez más alto porque el mercado inmobiliario justifica, entonces
eso puede crear, para mí puede crear un caos irreversible. Tiene pertinencia mencionar el caso de una famosa cadena que piensa hacer un hotel de, quizás tú te refieres a eso, de 40 pisos, la cadena Hard Rock, que ha provocado la protesta de los vecinos. Incluso hay un movimiento para objetar la construcción de un hotel que ya comenzó, ya se dio el primer Picasso ahí. Como tú dices, las ciudades cambian, pero no pasaría en el polígono central lo que hemos comentado en la zona colonial, que por el mismo desarrollo, las familias que viven ahí se mudaron, se fueron primero a Gascue y después a Nacua, Piantini, a Paraíso, a Evaristo Morales. No va a pasar eso, o no pasaría eso en las grandes avenidas del polígono central, que se conviertan en avenidas de hoteles, de centros comerciales, y que la queja individual, bueno, lamentablemente yo lo siento, pero tengo que levantar mi hotel aquí. No, claro, porque porque esa es la vocación. Sí, o sea, pero es que, la vocación de esas avenidas principales es que para es eso, o sea, esa es la vocación. Es que la ciudad contemporánea, la gran metrópoli que tenemos, tiene vocación de crecimiento. No es el mismo sistema que lo administra, que tiene el centro histórico o que tiene Gascue, que es otra vocación. Esto es una vocación de desarrollo y eso va a crecer, querrámoslo o no querramos. Ahora, como dice Jordi, lo que tenemos que establecer qué tipo de ciudad nosotros queremos. O sea, la definición de hasta dónde queremos que ese desarrollo llegue, cuál es la escala que vamos a tener, ese tipo de cosas. Obviamente, las normativas actuales están por debajo o están atrasadas en relación a lo que está sucediendo en todo el contorno del Caribe. O sea, hay una competencia de ciudades, también hay que entender eso, y el capital se mueve de ciudad en ciudad, y nosotros ahora mismo tenemos la capacidad de ser los líderes del Caribe, y no podemos perdernos en eso. Y las inversiones que están llegando a Santo Domingo son inversiones de alto nivel. Cuando una cadena como Hard Rock se quiere establecer en Santo Domingo con capital propio, eso es un símbolo de confianza del país y una preferencia que han tenido por la República Dominicana y la ciudad de Santo Domingo. Desdeñar ese capital es un asunto de una falta de visión y de estrategia. Entonces, la avenida, a mi juicio, la avenida Winston Churchill, la avenida Abraham Lincoln, la 27 de febrero, la Kennedy, son bordes importantes, centros importantes que ameritan que tengan un desarrollo de esa naturaleza. La altura que la ciudad puede permitir. La escala de la ciudad, como nosotros la concebimos, es una escala de los años 70, los años 80. Y cualquier edificio de esta naturaleza necesariamente va a crear un impacto. No fueron todos los vecinos que se opusieron al proyecto. O sea, fueron parte de los vecinos. De hecho, en la última vista pública, parte de los vecinos del polígono central fueron a apoyar el proyecto, que entraron en contradicción con el otro grupo. Los dos son legítimos, o sea, tú puedes oponerte y yo entiendo las personas que se oponen al proyecto y eso es natural que lo puedan hacer, pero también hay que oír los otros vecinos que están ahí. No es posible, como alegaban una serie de residentes del polígono central, cercanos al hotel, que decían, pero que ya no nos están dejando espacio para nosotros, para que los niños jueguen, para que puedan montar bicicleta, para que yo me pueda sentar en mi galería. O sea, esas son visiones que ya esa zona de la ciudad no lo va a mantener. No hay forma de que eso se mantenga, va a haber una transformación. Sin embargo, el proyecto que estamos hablando, el proyecto de Hard Rock Café, a mí me pareció después de la vista pública, que lo mostraron y lo enseñaron, que tiene una vocación hacia la ciudad distinto a lo que se está haciendo. No se está cerrando el edificio al lindero cero, ni mucho menos se está cerrando esa relación que hay entre el transeúnte y el edificio. Y de hecho el edificio, la torre, está recesada hacia una parte de 40 metros hacia atrás. O sea que hay una serie de preocupaciones que tuvieron los diseñadores atendiendo a las preocupaciones de los residentes que han incorporado al proyecto. A mí no me parece un proyecto desacertado desde el punto de vista urbano. Mira, pero ahí hay dos aspectos que como todo en la vida, pero en este caso hay que evaluarlos y así, aspectos evaluables y conversándolo, que confíe una cadena y vale la publicidad como Hard Rock aquí al centro de la ciudad, que confíe su construcción, eso dice algo positivo de nosotros. No, en todo el Caribe es la mayor inversión que hace Hard Rock. La mayor inversión que ha hecho en todo el Caribe Hard Rock es en Santo Domingo. No lo hicieron en Panamá, no lo hicieron en San Juan, Puerto Rico, no lo han proyectado para Cuba, que hay que pensar que La Habana es nuestra competencia, que viene la competencia y nosotros tenemos que estar preparados. Es un asunto de competitividad también. Entonces viene eso y viene la demanda particular de los vecinos. Dicen, bueno, yo no quiero... Hay un aspecto que a mí me llamó la atención, hablaban de casino, pero en la Abraham Lincoln hay un casino, parece que ellos no se habían percatado. Y todas las cadenas de hoteles aquí en o quizá no eran vecinos, bueno,
Pero entonces, si una cadena como Hard Rock invierte en la ciudad, todo lo que hemos hablado del caos, de la inseguridad, ¿no les importa o eso puede ser manejable en una gran urbe? Me imagino que ellos están apostando que esas cosas van a reducir su impacto. Lo que pasa es que nos estamos enfocando en un proyecto en específico y creo que estamos perdiendo un poquito la óptica que es el tema de la ciudad. O sea, todo lo que tú dices es verdad. El hecho de que el Hard Rock, de que esa empresa pues esté apostando a nuestra ciudad específicamente, eso es muy importante. Pero a lo que yo me refiero básicamente es al desorden que hay. El otro día yo fui a visitar a un amigo en la calle Rafael Hernández y eso está lleno de torres de una manera que no hay ni un sitio donde estacionar. Me aterra porque no hay salida además ahí. Y todos los carros salen de reversa a la calle, todos son rampas. Ese tipo de cosas me preocupa. Me preocupa también el tema de la densidad porque me voy a mi ciudad, mi querida ciudad Barcelona. La ciudad de Barcelona tiene unas limitaciones de altura, hay toda una serie de regulaciones, incluso hay una hasta asociación de pequeños negocios que tiene una fuerza tal que impide que grandes cadenas instalen pongan sus negocios ahí, porque está pensada para la gente y para que la gente viva y te plantea una primera planta con comercios, pero comercios pequeños, especializados, individualizados, y entonces vivienda arriba. Aquí nosotros tenemos o sea, aquí en cualquier sitio te sube una torre. En Paraíso yo he visto torres de 8 pisos al lado de una de 16. Entonces, ese tipo de cosas yo no las entiendo, la verdad. Y cualquier agente inmobiliario no local, cuando ve eso, te habla de los costos y dice que a veces es muy difícil. La calle que tú mencionas, por ahí hay edificios verdaderamente costosos y confortables, pero un agente inmobiliario de la Florida dice, yo no compro ahí porque yo no tengo salida, ni tengo parqueo, ni tengo área verde. Entonces hay una distorsión del mercado inmobiliario también aquí, o de la inversión inmobiliaria. Bueno, porque lo están haciendo inversionistas que muchas veces no tienen la capacidad que tiene un arquitecto urbanista de ver esas cosas. Normalmente lo hacen por un asunto económico. Ven la capacidad que tiene el lote de edificar. Es decir, cuántos estacionamientos tengo ahí, cuántos apartamentos yo puedo tener por el costo, y es un asunto operativo. Pero ahí no está trabajando ni el arquitecto diseñador con una sensibilidad hacia la ciudad, ni el arquitecto que fiscaliza eso, que está en las oficinas del Estado fiscalizando eso, tampoco tiene esa capacidad de fiscalización. Entonces, quienes están gobernando la ciudad, esas quejas que ellos te hacen, no son ni los arquitectos ni los urbanistas, son precisamente los inversionistas inmobiliarios que muchas veces ni son ni ingenieros ni arquitectos. Y justifican, o sea, y presionan a las autoridades a partir de que los costos, que si entonces la inversión que tienen que hacer por comprar un terreno no le sacan el beneficio, entonces tratan de justificar y presionar a las instituciones edilicias en este caso, que hacen que van subiendo y por aquí suben y después mira, aquí en esta calle hay uno que subió 2, entonces pues nada más está subiendo uno más y... Como que cuando pasen el semáforo, si José Enrique pasó en rojo, yo puedo pasar también. Claro. Entonces, si ellos... Tenemos otro tema, a mí me llama la atención la diferencia de calidad en los proyectos en una misma calle. Hay calles aquí que tú ves unas torres fabulosas, todas con el mismo nivel, que tú dices, bueno, esto es para adquirientes de mucho y de gran poder adquisitivo. Sin embargo, hay otros lotes donde tú ves una torre muy importante y al lado tú ves un edificio de esos construidos hace 30 años, quizás esté muy bien, pero le quita el valor al otro. ¿Eso es normal en los desarrollos urbanos? ¿O eso demerita el que cuesta más versus el que cuesta menos? Ustedes lo van a responder cuando regresemos. Por eso siempre hemos dicho que hay varios países. El país que tiene sus carencias, sus deudas sociales milenarias, el otro país que sí tiene poder adquisitivo y que cambia, transforma, el que quisiera tener eso. Pero volvamos
al planteamiento anterior. Una torre de alto valor versus a otra que no, ¿eso se regula, no se regula? Ahí nos quedamos antes del cambio. No, hay una regulación en el ayuntamiento para esa calle, pero si ahí existía un edificio, por ejemplo, de hace 20, 30 años. De 4 pisos, por ejemplo. De 4 pisos, pues no hay nada que Lo hacer. que va a venir ahora es que esos edificios de 4 pisos los van a volver a rehacer, o sea, los van a comprar, van a destruir esos edificios de 4 pisos y van a venir las torres. Ya empezaron, por ejemplo, detrás de la funeraria Blandino, en esa zona ahí donde está el colegio ABC, por ahí, había un edificio de apartamentos de 2 pisos, lo demolieron y ya van a hacer una torre. Cerca de Bellavista Mall había un edificio de 4 pisos, lo demolieron y hicieron una torre. Y es un fenómeno que va a venir porque el costo de la tierra cada vez es mayor. Entonces lo que vale es la tierra, ya el inmueble no representa. Y yo he visto algo por las inmediaciones del Supermercado Nacional que está en la Tiradentes y atrás en la Alberto Larancuén. Ahí había un edificio, pero de años. ¿Ah, ya lo demolieron? No, lo han reestructurado. Ajá, lo han reestructurado le han puesto una fachada nueva. Ah, sí, Parece- yo vi una hay vez. otro gemelo. Sí, Bellísimo, eran que lo han bellísimos. dejado- que Yo sé lo que eran han bellísimos las dejado lositas planas y todo sí, eso. y al lado, conozco perfectamente esa zona. Y era un edificio de esos tradicionales de los años 60, 70. sí. Pero sobre Muy ese bien, muy bueno. han rediseñado. Eran dos sobre la Rafael Augusto Sánchez. Entonces, el que cogieron fue el que está en la esquina con la Narancuén. Hay otro que está en la esquina con la General Cambiazo. Exacto. Exactamente. Ese lo han dejado. Eso era bellísimo. Esos dos, es que cuando con la arquitectura se hace ciudad. Entonces, lo que pasaba con esa manzana era que las dos edificaciones estaban retiradas, tenían su acera, tenían su área verde, no tenían verja. Tenía sombra, tenían los árboles, era muy agradable. El ambiente que se lograba era muy agradable. Que dicho sea de paso, como si tuviéramos un GPS. Por esa Google Earth. Exactamente. Por ahí hay una callecita que hay unas torres, han levantado unas torres en Grandísimo, las sí. casas tradicionales de ese naco de antaño, que también tienen esas características. Pero como conclusión, si las autoridades los toman en cuenta a ustedes como urbanistas, como arquitectos, como personas de verdad preocupadas por la ciudad, ¿algo podría cambiar? ¿De la ciudad de Santo Domingo? Sí. Mucho, sí. Claro, sí. Hay muchísimas... Bueno, hay que crear conciencia. O sea, cuando tú decías el otro día, hace un ratito decías que si tú te vas en rojo y entonces yo pienso que me voy en rojo y es mejor. No, al final nos daremos cuenta que no, que cuando hacemos eso nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Cuando utilizamos las aguas negras, las vertemos en el subsuelo y tenemos un pozo, sabemos que estamos contaminando toda el agua. O sea, hay un momento que la ciudadanía va adquiriendo conocimiento y va demandando transformaciones. Y la sociedad va demandando transformaciones y las autoridades tienen que ir detrás de eso. La velocidad es el problema, Carmen. La velocidad es el problema. Que nosotros aspiramos a una ciudad mejor en un tiempo corto. Y es un proceso de mucho tiempo y de muchos recursos también. Durante 14 años, la sindicatura presidida por el señor Roberto Salcedo recibió la constante crítica de la clase de ustedes. Urbanistas y arquitectos venían aquí para mencionarle todos los dislates y en alguna ocasión para reconocerle algo que hacía. Sin embargo, él diseñó la ciudad como quiso, o hizo lo que quiso. Está obligado... No llegó a hacer todo lo que quiso. Hubiera sido peor. No lo sé. No llego a contestar esa pregunta porque me puede incriminar. La quinta enmienda. Quiere decir que los ayuntamientos tienen sus asesores. El asunto es escucharlos. El asunto es seleccionar unos buenos asesores. Porque hay asesores y hay asesores. ¿Cómo que se llama? El parque que hicieron en el joyo de Hipólito, en la 27. El túnel techado. El bulevar. El bulevar. Ese es un tema que yo quiero tratarlo antes de diciembre. Pero el bulevar no fue con Hipólito. No. Hipólito decía que le iba a tapar. Que era un joyo que le iba a tapar y que iba a sí. sembrar plátano. Sí. Ese parque... un desatino urbano. Claro. Ese bulevar es una cosa... Por una asesoría. Pero lo peor de todo es eso, Carmen. Lo peor de todo es que en el libro de las memorias del gobierno del presidente Leonel Fernández del cuatrenio 96-2000,
la portada era una fotografía de ese desafortunado proyecto. Eso, él lo consideraba como la obra más importante, o sea, la más señera, no sé, porque para tú ponerle una portada de tu obra de gobierno, tienes que considerarlo. ¿Tú crees que tú me vas a ganar diciendo que eso fue lo peor? Lo peor es que muchos alabarderos del momento decían, y ahí yo sé que te va a lacerar el alma, que ya teníamos unas ramblas. Sí, pero eso fue la idea. Esa fue la idea. Pero virtuales. Sí, virtuales. Porque sí, ¿cómo pero tú sí. caminas ahí? No, no ¿Cómo había tú manera. caminas si tiene 2 vías? No. Yo creo que tenemos, ¿qué usted cree, Merlin? Tenemos que invitar de nuevo a estos muchachos aquí para seguir discutiendo la ciudad. Pero yo lo que quisiera que ustedes le tocaran la puerta al alcalde del distrito. Quisiéramos, la Fundación Eric Walter Pan está dispuesta a colaborar en todo, es su vocación. Nosotros hacemos nuestros estudios urbanos y están disponibles para las autoridades. Pero no digan ni que estamos esperando que nos llamen. Pidan Hay que una llamar, cita perfecto. y expliquen en la ciudad. Muchísimas gracias por Gracias. compartir este Metrópolis con nosotros. Mira, ya ahí está la foto de él, le va a recibir. Y ustedes gracias por seguir con Metrópolis.